Bueno, tengan buenas tardes. Para empezar, mi nombre es Mario Abarca Rodríguez, para servirles. Vamos a tratar lo que es el tema de conducción eficiente. Cuando uno habla de conducción eficiente, lo primero que se les viene a la cabeza es, bueno, este chaval nos va a venir a enseñar a manejar ya con nosotros con tantos años de estar manejando, de conocer el tema de lo que es la vialidad en Costa Rica y el manejo. Realmente no, van a ver que la conducción eficiente son una serie de estrategias orientadas a optimizar más bien el motor, hasta el punto de que las emisiones tiendan a bajar, y la idea es optimizar el torque, o sea, dónde le saco más aprovechamiento a mi motor. Para empezar, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el tetraedro de fuego. Recuerden algo, cuando nosotros hablamos de transporte, cuando hablamos de camiones, de autobuses, estamos hablando de motores de combustión interna. Y si nosotros somos interesados en lo que es la combustión interna, en lo que es un motor, ustedes tienen que recordar que un motor es termodinámica pura, es principios aplicados de termodinámica. Recuerden que los motores son convertidores de energía, agarran el combustible, le dan un procesamiento al combustible, lo pasan a calor y el calor genera una presión. De hecho, todo motor térmico está ligado al concepto de calor. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es el tetraedro de fuego. Tenemos una especie de polígono en donde cada una de las aristas está comprometida en este concepto de lo que es combustión interna. Tenemos al oxígeno haciendo presencia por parte de la presión atmosférica. Tenemos el calor, producto de lo que es la compresión, la inflamación del diésel. Estamos abordándolo a nivel de camiones, a nivel de autobuses. Tenemos el combustible, número uno, en este caso hablamos de gasoil, y la reacción química, que es la mezcla y la oxidación espontánea del combustible. Para hablar un poquito de qué relación tiene esto con conducción eficiente, es que quiero que ustedes se den cuenta cómo, con cierta manera, con ciertas estrategias, yo puedo, con este concepto del tetraedro de fuego, yo puedo explicar el funcionamiento interno del motor de combustión. Y para eso vamos a hablar un poquito del ciclo de 4 tiempos y cómo afecta la conducción. Recordarán ustedes que cuando se iniciaron en lo que es transporte, en lo que es mecánica, algunos que están aquí, el ABC de esto es el ciclo de 4 tiempos. Entonces, para hablar un poquito del ciclo de 4 tiempos, yo traje esta ilustración y vamos a hablar cómo es que funciona un motor térmico. Vamos a explicar el proceso en unos cuantos minutos para que ustedes vean que realmente con ciertas maniobras de manejo yo puedo optimizar ese ciclo de 4 tiempos. Ok, aquí yo tengo un motor de un cilindro, monocilíndrico por así decirlo, y un diagrama de presión versus volumen, en donde yo voy a explicar cada uno de los ciclos que acontecen en el motor. ¿Para qué explicarlo? Es necesario para que ustedes sepan cómo se da la conversión. La conversión de aquella energía química contenida en el combustible es pasada de esa energía a energía calórica y posteriormente a energía mecánica. Recuerden algo, lo que da energía a los motores es termodinámica pura, o sea, son motores térmicos. A pesar de todo, siguen siendo motores térmicos. Por ejemplo, para hablar del ciclo de 4 tiempos, nosotros vamos a hablar de este ciclo. Se llama ciclo de admisión. Es donde los pistones de un motor bajan, abre la válvula de admisión en el motor diésel, que lo vamos a orientar al motor diésel, se carga totalmente de aire la cámara. Ese aire tiene una condición: primero, debe tener una temperatura adecuada, debe tener una pureza, puesto que si el aire no ingresa en este tiempo de una manera pura, va a contribuir al desgaste prematuro del motor, y eso lo logra el filtro de aire. Entonces es el ciclo de admisión. Para este ciclo lo más importante es que entre más tiempo tarde el pistón, escuchen, en llegar hacia abajo, más es la eficiencia volumétrica. Ya voy a hacerles énfasis en por qué yo hablo del tiempo aquí, porque en el motor todo es tiempo y espacio, tiempo y espacio. En este caso, el ciclo de admisión, la válvula ya abrió y la carga es de puro aire, porque estamos abordándolos como si fuéramos un motor diésel. Posteriormente, el pistón llega a su punto muerto inferior y empieza a subir. Vean ustedes que aquí empieza a haber una compresión de aire,
ese aire va a estar en una condición de sometimiento a presión, o sea, va a ser sometido a presión, y lo primero que va a suceder es el aumento de la temperatura. Va a haber un aumento creciente en la temperatura y eso es favorable. Desde aquí empiezan ya a tratarse conceptos de lo que es termodinámica. Aquí se habla de un tratamiento adiabático donde el aire aumenta su temperatura y llega a alcanzar más o menos unos promedio de 800 grados centígrados. Vean ustedes que lo que está haciendo la compresión es, como dice su nombre, es achicando el espacio. Con eso logra levantar esa alta temperatura y propicia el siguiente tiempo. El tiempo de compresión, la cámara tiene que ser totalmente hermética, las válvulas estar totalmente cerradas y da pie, como les digo yo, primeramente al aumento de temperatura y seguidamente vean lo que va a ocurrir al final de la compresión. Faltando en los motores diésel aproximadamente entre 15 y 20 grados, sucede un disparo de una atomización de combustible. Esta atomización de combustible es diésel. Normalmente la atomización, ya sea por método electrónico o por método mecánico, viene a darnos la diferencia entre un motor a gasolina y un motor a diésel. Los motores diésel son combustiones, no hay presencia de explosión. Se dice que el motor diésel tiene su ganancia en fuerza, primero en la arquitectura que tienen. Son motores que normalmente, si ustedes los analizan, las fichas técnicas, su carrera es más larga que su diámetro de pistón. A esos motores se llaman subcuadrados y tienen esa gran ventaja, su carrera es larga. Entonces son motores que, aunque sean riel común, aunque sean sistemas HEWI o el sistema más moderno de inyección diésel que haya, aunque sea ese sistema, siempre va a padecer de lo mismo. El motor diésel necesita un poco más de tiempo, sus carreras son ligeramente más altas, más largas que el diámetro de su pistón, hablándolo en milímetros o en cualquier unidad de longitud. Ok, aquí el diésel va a sufrir primero un estado de inflamación, de oxidación, en donde la mezcla tiene que ser propicia, o sea, el combustible se da mezclándose con aire y hay un torbellino, una turbulencia en donde el diésel se mezcla homogéneamente, o sea que no hay partes, no debiera haber partes donde se concentre más diésel o más oxígeno, sino homogénea la mezcla. Y a la pregunta si enciende rápido el diésel, no enciende tan rápido como debería, es más lento que una chispa. Entonces les estoy hablando que los motores diésel siempre van con tiempo en contra. O sea, el proceso siempre se realiza bajo condiciones de más tiempo. Vayan atando aquí cabos. Ok, ahí tenemos entonces el evento de inyección y se propicia el aumento de presión. Si ustedes son curiosos, notarán que el punto rojo llegó a su máxima expresión. ¿Lo notan ahí? Este tonelaje que se lleva al pistón a un aproximado de 40 toneladas sobre un área bastante pequeña, impulsa mecánicamente al motor. La ganancia de un motor diésel es la fuerza con que los gases empujen al pistón. Esos gases que están siendo combustionados. Y hay un detalle importante, vean ustedes cómo él empieza a perder presión en la caída. ¿Están viendo ahí? Esa pérdida de presión, hablándolo en conceptos de termodinámica, esa pérdida de presión obedece a entrega de fuerza, o sea, el pistón está agrandando su volumen, perdiendo presión, y la entrega de fuerza va a ser total. Entonces nosotros ahí estamos en el área de trabajo, estamos en el ciclo de trabajo. Son 4 tiempos: admisión, compresión y trabajo. Pero noten ustedes que además de eso, el pistón todavía, en diésel, todavía se proyecta. Inclusive hablan hasta de 40 grados después del punto muerto superior y sigue entregando su máximo de fuerza. O sea que se necesitan motores con carreras más alargadas. Ahora vean lo que sucede aquí. De un pronto a otro la presión cae y noten ustedes que conforme la presión cae el volumen aumenta, llega al punto muerto inferior y empieza a ocurrir esto. La presión sube, la presión empieza a tener una constante ahí
Esa constante es que nivela la presión atmosférica. Si nosotros pusiéramos aquí un punto donde está mi puntero, o aquí, nosotros tendríamos que este es el nivel de presión atmosférica. Y los gases de escape llegan a tener ese punto de presión atmosférica y luego desalojan botando toda esa serie de contaminantes, porque en un motor diésel muchos dirían, bueno, es que el motor diésel realmente es más higiénico, hablándolo a nivel de ambiente, que el motor a gasolina. Realmente así lo es, señores, es más letal el motor a gasolina. Sin embargo, a nivel de humareras, el más cochinillo, por así decirlo, el de la combustión más sucia, es el motor diésel. Ahora, si nosotros vemos el ciclo de 4 tiempos, todo este ciclo ya proyectado nos viene a dar a nosotros la entrega de fuerza que necesitamos. Ahí es donde se da las conversiones de energía. Ustedes tienen energía contenida en un químico llamado diésel. Se procesa como usando térmica, usando energía térmica, o sea, se somete a una inflamación. Entonces de energía química pasa a energía calórica, la que hace los aumentos de presión, y eso, la presión es la que nos genera a nosotros el área de trabajo. Ok, ¿qué relación tiene el ciclo de 4 tiempos con lo que es conducción técnica eficiente? Es muy sencillo, señores. Eso que vamos a ver ahí, en los próximos minutos vamos a ver cómo, operando mi motor, mi cabezal, mi autobús, de cierta manera yo puedo optimizar o echar a perder el ciclo de 4 tiempos, hablándolo a nivel de consumo y aumento de emisión de gases. Aquí tengo yo, repito, el repaso de los ciclos de 4 tiempos para que se ubiquen. Admisión, válvula de admisión abre, carga solo aire. ¿Por qué hago énfasis en esto? Es que estamos orientados al motor diésel, porque en teoría esto es para camiones, para cabezales. Segundo tiempo, van a tener ahí la presencia de una inyección diésel, o en este caso una chispa si fuera gasolina. Segundo, aquí hay una atomización de diésel orientándonos hacia el motor diésel, y nosotros vamos a tener aquí lo que nosotros conocemos como la inyección diésel, que ocurre normalmente antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, unos 15 o 20 grados antes. Segundo, vamos a tener la entrega de poder, o lo que nosotros llamamos la carrera útil. Cuando uno se empieza a leer de estos temas, la carrera de fuerza se le llama carrera útil, y a las demás carreras se les llama tiempos inútiles o perezosos, porque no aportan. Pero vean ustedes que es una sucesión de eventos y todos tienen participación protagónica en el asunto. Ok, de último tenemos el escape. ¿Qué bota el motor diésel en el escape? ¿Qué le miden a uno en RITEVE a un motor diésel? ¿Qué le miden al motor diésel? La opacidad. En Costa Rica solo se castiga la opacidad. Si ustedes estudian las demás legislaciones o leen por ahí las demás legislaciones, les miden HC, CO, dióxido de carbono y NOx. Entonces, en Costa Rica, debido a que las normas no son tan estrictas, aquí es donde tenemos, por ejemplo, la prueba de opacidad, que al final y al cabo es carbón de una mala combustión. Entonces, cuando les digo de una mala combustión, ahí tiene que ver un poquito el manejo. ¿Cómo el manejo puede ayudar a optimizar la combustión del motor? ¿Qué es conducción técnica eficiente? Entonces, señores, dice que es un conjunto de técnicas aplicables en la conducción diaria de nuestro vehículo tendientes al ahorro de combustible y disminución de los contaminantes. Eso es conducción técnica. Vean que no tiene nada que ver, ni muy cercano a mecánica, pero tampoco tiene que ver con clases de manejo. Simplemente es darles razones lógicas de por qué a ciertas revoluciones el vehículo va a funcionar mejor y el comportamiento de él se va a optimizar. Ok, ahora tenemos que cuáles son las ventajas cuando nosotros conocemos todos estos tips de conducción técnica eficiente. O sea, ¿qué gana un conductor que se sienta delante del volante de un autobús horas de horas o de un cabezal horas de horas? Muy sencillo. Lo primero es ahorro de combustible. Lo segundo, disminución de los niveles de contaminantes. Y después, disminución del estrés vial. Utilizando estas normas se ha demostrado que el conductor sufre menos tensión vial, que es un mal que, aunque ustedes no lo crean, ya tiene patologías y ya está tipificado en lo que es la medicina, lo que el conductor sufre cuando sale a enfrentarse con el tráfico diario. Por otro lado,
tenemos menor deterioro en las partes internas del motor y la transmisión. Claro, al ir trabajando con todas estas normas de lo que es conducción eficiente, esto viene a ser una suma o un efecto sinérgico. Gano por aquí, gano por allá, las partes se tienden a durar más, el aceite inclusive tiende a contaminarse menos, y ya vamos a hablar por qué. Dice que de último, mejor aprovechamiento de la energía. Claro, si nosotros sabemos de motores, aunque sea un poquito, y cómo trabajan, nosotros podemos administrar inteligentemente ese motor, porque lo que un conductor hace es administrar el motor. Conceptos relacionados con la conducción técnica eficiente. Vamos a ver estos conceptos, señores: fuerza, torque, potencia, aceleración, desaceleración, fricción, aerodinámica e inercia. Tal vez muchos dirán, bueno, pero eso tiene relación con el conductor. Claro, señores, todos estos conceptos ustedes los viven en la carretera, los viven diariamente y interactúan con ellos. Primero vamos a hablar qué es fuerza. Para un ingeniero, fuerza representa una gran fórmula, despeje y todo eso. Para nosotros, a nivel de lo que es conducción técnica, fuerza es cambiarle el estado situacional a un cuerpo. O sea, este cuerpo va a ser cambiado. ¿En qué sentido? Puede ser hasta en forma o puede ser hasta en posición. Para hacer esto, lo que él va a aplicar es una fuerza. Entonces, ¿qué es fuerza? Fuerza es todo aquello que haga o cause un cambio de estado en un cuerpo, ya sea en su deformación, en su movimiento, en su aceleración, porque se ocupa una fuerza, que es torque. Si ustedes agarran a un camionero y lo oyen hablando en una soga de camioneros, oirán el término torque constantemente. Mira, es que viera ese vehículo, ese Detroit de la serie 60 tiene un torque, pero aquel D3 es más moderno y no jala nada, eso jala más un pleito de perros. Y los oyen con esa jerga que usan ellos. Simplemente nosotros vamos a hablar de lo que es torque de una manera muy sencilla. Cuando ustedes tienen un eje rotativo, el eje rotativo genera torsión, la capacidad de torcimiento. Y nosotros podemos comparar el torque para describirlo con el volante. Cuando ustedes giran el volante de su vehículo, de su camión, de su autobús, están haciendo un torque. No están ni haciendo hacia afuera ni haciendo hacia adentro, ¿me entienden? Están torsionando. Ahora sí, si eso es torque, ustedes entenderán que el cigüeñal, esa pieza rotativa que la vimos en el ciclo de 4 tiempos, es un gran eje y es rotativo. Entonces de él se va a desprender dos conceptos: torque y potencia. Torque y potencia no tienen nada que ver, señores, ni están estrechamente ligados. Torque es la capacidad de torsión del eje, o sea, es la fuerza real que tiene el motor. Se dice que vehículos con buen torque son capaces de subir pendientes más empinadas y con menos costo. ¿Costo de qué, señores? ¿Costo de qué? Combustible. Estamos hablando de combustible y contaminantes, de eso se trata este curso. Entonces, para explicarle a una persona que lo que hace es arrancar el vehículo y llevarlo de un punto A a un punto B llevando pasajeros o mercadería, explicarle este concepto de torque, se puede hacer un poco engorroso, pero no importa. Recuerden que es un eje rotativo y él gira. La fuerza del torcimiento se le llama torque. Lo dicen algunos conocedores que es la capacidad de ascender que tiene un motor. Para explicarle bien a un conductor, es la capacidad que tiene un motor de ascender pendientes.